Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, es un torbellino de emociones, amor, drama, y sí, incluso algunos escándalos legales. Y los protagonistas de esta historia son nada más y nada menos que dos nombres muy conocidos en el mundo de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si son fans de las novelas turcas, seguramente ya los conocen. Burak, el guapo y talentoso actor que ha robado corazones en todo el mundo con sus papeles, y Neslihan, la increíble actriz con una presencia magnética en la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y las luces del set se atenúan? ¿Qué sucede en la vida real de estas dos estrellas? Pues, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar esa intrincada madeja de amor y drama. Antes de que sigamos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudaría muchísimo y a ustedes les garantizará que se enteren de todo lo que subo. Bien, comencemos con Burak. Este hombre, además de ser increíblemente atractivo, es un actor muy respetado en Turquía. Ha protagonizado muchísimas series exitosas como Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno, que por cierto, lo catapultó a la fama internacional. Y bueno, su vida amorosa, es tan apasionada como sus roles. Pero ojo, no vamos a hablar de romances fugaces aquí. Burak ha encontrado el amor duradero con su compañera de vida, Fariye Evcen. Son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Han formado una hermosa familia y parecen estar viviendo un cuento de hadas. Su historia es de esas que inspiran, de esas que te hacen creer que el amor verdadero existe. Se conocieron en el set de la serie Al-Qu y desde entonces su conexión fue innegable. Su relación ha sido una constante en medio de un mundo tan volátil como el de la farándula. Fariye, con su belleza y elegancia, es una pareja perfecta para Burak, y juntos han construido un hogar lleno de amor y armonía. Pero, ¿y Neslihan? Neslihan también es una estrella consagrada. Su talento es innegable y ha participado en producciones igual de exitosas. Su papel en Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak, fue un verdadero fenómeno. La química entre ellos era innegable, lo que alimentó muchísimos rumores y especulaciones. Su mirada, su forma de interpretar, la hacían perfecta para este rol. Después de Kara Sevda, Neslihan ha seguido demostrando su versatilidad y talento en diferentes proyectos. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones tan profundas, la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Pero y aquí viene lo interesante, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy conocido. Su historia de amor es también muy bonita y parecían ser una pareja sólida y enamorada, hasta hace poco. La historia de Neslihan y Kadir es también digna de una novela. Se conocieron en el set de la serie Fatih Arbiye y desde entonces, su relación se basó en el respeto, el amor y la admiración mutua. Kadir siempre ha sido un gran apoyo para Neslihan, y juntos han formado una pareja que parecía inquebrantable. Ahora, la parte jugosa. La vida de las celebridades, como ya sabemos, no siempre es un camino de rosas. A veces la fama y el dinero atraen situaciones complicadas y, lamentablemente, los escándalos son pan de cada día. Y en el caso de Burak y Neslihan, la situación no se queda atrás. Los rumores, como suele pasar, comenzaron a circular como un reguero de pólvora. Se hablaba de tensión entre las parejas, de supuestas infidelidades y, lo que es peor, de problemas legales. Sí, escucharon bien. Problemas legales. El mundo de la farándula es un caldo de cultivo para los rumores, y cuando se juntan dos estrellas como Burak y Neslihan, la maquinaria del chisme se pone en marcha. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo se convierte en un eco de especulaciones y conjeturas. Y lo que comenzó como rumores poco a poco fue tomando fuerza. Según la prensa turca, se rumorea que hubo ciertas disputas relacionadas con contratos y negocios. ¿Por qué? Bueno, es que además de ser actores, tanto Burak como Neslihan tienen sus propios negocios, lo que significa que manejan mucho dinero. Y donde hay dinero a veces hay conflictos. La gestión del dinero, las inversiones, los acuerdos comerciales, todo esto puede generar tensiones, especialmente cuando se trata de personas con agendas muy ocupadas y diferentes perspectivas.
La ambición, las expectativas, todo esto puede influir en las decisiones empresariales y, en ocasiones, puede derivar en desacuerdos. Se dice que hubo desacuerdos sobre el control de ciertas empresas y sobre acuerdos comerciales. Esto derivó, al parecer, en negociaciones tensas y, en algunos casos, en la intervención de abogados. Imaginen el estrés de estar en el centro de la atención pública mientras se lidia con problemas legales y rumores que afectan directamente a tu vida personal. Es una locura. La presión mediática, la opinión pública, todo esto puede ser muy abrumador. Las celebridades son personas con emociones, con problemas y a veces deben enfrentar situaciones muy difíciles. La privacidad es un tesoro y a veces se pierde en el camino. Ahora, uno de los rumores más fuertes es que Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, podría haber tenido algunos problemas con la ley. Hay quienes sugieren que pudo haber estado involucrado en temas financieros turbios. Sin embargo, esto no está del todo confirmado y son solo especulaciones. Lo que sí es cierto es que la situación creó una gran presión sobre Neslihan y su relación con Kadir. Este rumor, de ser cierto, habría sido una bomba. La posibilidad de problemas legales, la incertidumbre, todo esto puede afectar una relación. La confianza es la base de cualquier relación, y si se rompe, es muy difícil reconstruirla. Por otro lado, también se especuló sobre una posible tensión entre Burak y Farideh, debido a los rumores de cercanía con Neslihan. Sin embargo, Farideh siempre ha sido una persona muy reservada y discreta, por lo que es difícil saber qué ocurre realmente en su vida privada. La cercanía entre Burak y Neslihan, la química que demostraron en Kara Sevda, todo esto alimentó los rumores de una posible relación. La prensa, los fanáticos, todos querían saber si había algo más que una amistad. La discreción de Farideh, su forma de manejar la situación, fue clave para proteger su relación. En cuanto a los detalles legales, la información es un poco más difusa. Se habla de supuestas demandas, de investigaciones y de acuerdos extrajudiciales. Pero como sucede con estos temas, la información oficial es limitada. Generalmente las celebridades prefieren mantener estos asuntos en privado para evitar mayores controversias. La privacidad en estos casos es fundamental. Las demandas, las investigaciones, todo esto puede ser muy desgastante tanto emocional como legalmente. La prudencia es la mejor herramienta para proteger la imagen y la reputación. Lo cierto es que a pesar de todos estos rumores y de la atención mediática, tanto Burak como Neslihan han intentado mantener la calma y preservar su vida personal. Han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el tema, lo que sugiere que están intentando resolver los problemas de la mejor manera posible, lejos de los focos. Esta decisión demuestra madurez y profesionalismo. Evitar las declaraciones públicas, no alimentar los rumores, todo esto es una estrategia para proteger la privacidad y la reputación. Además, ambos han seguido trabajando en sus proyectos profesionales. Burak continúa protagonizando series y películas, y Neslihan también está activa en el mundo de la actuación. Demuestran que a pesar de los desafíos, siguen adelante con sus carreras y sus vidas. La perseverancia, la dedicación, todo esto es clave para superar los obstáculos. La actuación para ellos es una pasión, una forma de vida, y a pesar de los problemas, han seguido trabajando y demostrando su talento. Es importante destacar que la vida de las celebridades, como ya sabemos, es pública, pero también debemos recordar que son personas. No debemos olvidar el respeto por su privacidad y evitar juicios apresurados basados en especulaciones. La fama, la popularidad, todo esto tiene un precio. Las celebridades son personas con emociones, con problemas, y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Los juicios apresurados, las especulaciones, todo esto puede ser muy dañino. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo la fama y la vida personal pueden entrelazarse de manera compleja. El amor, los negocios, los escándalos legales y la presión mediática crean un cóctel explosivo. La vida de las celebridades es un laberinto de emociones, y a veces es difícil encontrar la salida. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades no es siempre lo que parece. Detrás de las sonrisas y los glamurosos eventos existen problemas, conflictos y presiones que muchas veces desconocemos. La perfección, la felicidad constante, todo esto es una ilusión. La vida real es mucho más compleja, y las celebridades no están exentas de los problemas que todos enfrentamos. En segundo lugar,
que la vida personal de las personas es sagrada. Debemos respetar su privacidad y evitar juicios basados en rumores y especulaciones. La privacidad es un derecho fundamental y todos debemos respetarlo. Los juicios apresurados, las especulaciones, todo esto puede ser muy dañino. Y en tercer lugar, que la perseverancia y la fortaleza son fundamentales para superar cualquier adversidad. Tanto Burak como Neslihan han demostrado ser fuertes y resilientes ante las dificultades. La perseverancia, la determinación, todo es clave para superar los obstáculos. La vida es un camino lleno de desafíos, y la fortaleza es la herramienta más importante para superarlos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden dejar un comentario abajo contando qué opinan de esta historia. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras y a sus vidas personales? Me encantaría leer sus opiniones. El debate, la conversación, todo esto es importante. Compartir opiniones, escuchar diferentes perspectivas, todo esto nos ayuda a entender mejor las cosas. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta historia. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.